reunidos en un día más de reposo del Señor, donde nos convoca a reunirnos con Él, donde Él en este día nos visita y va a traer una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito seas, Señor, Dios nuestro, que nos has dado el Shabbat para guardarnos, Señor, preservarnos, y a través de tus estatutos, tus decretos, Señor, tu palabra viva, que es Yeshua, tu Hijo amado, Señor, nos has traído de vuelta a casa y nos estás enseñando a caminar por tu palabra. Bendito seas por ello, Señor, y prepara nuestras mentes, Señor, te lo pido, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Empezaremos con el capítulo 1, en el verso 11 al 13 del Génesis, que dice lo siguiente: Entonces dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra, según su especie, cuya semilla esté en él. Y fue así. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semilla, según su especie, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él, según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Y fue la tarde y fue la mañana, el día tercero. Esta palabra, o con ella, el Señor nos lleva a otras escrituras en donde nos compara constantemente con árboles. El Señor está plasmando en su palabra y hace el paralelo o la comparación con nosotros como si fuéramos árboles. Y el Señor dice que nosotros somos bienaventurados cuando no andemos en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor meditemos de día y de noche para realmente ser esos árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Esta es una proclamación que el Señor hace en el Salmo 1 y que nosotros debemos vivir día a día. Esta comparación que hace el Señor de la creación con nosotros es muy importante porque Él constantemente está hablando de los frutos. Este día, el día tercero, en el cual creó los árboles para que den fruto, el Señor hoy está demandando de nosotros fruto. ¿Qué fruto es el que estamos dando ahora? ¿Somos árboles realmente con la semilla de Él para dar ese fruto abundante que Él espera recoger? ¿O somos árboles secos que no se están nutriendo de su palabra y que el fruto que haya en nosotros sea para ser cortados y echados al fuego? Es una reflexión importante que tenemos que hacernos, saber dónde es que estamos parados y ver si realmente nos estamos alimentando de Él, de esa semilla de vida que trajo a través de su Hijo amado, el Mesías, y que a través de su palabra nos habla constantemente y nos confronta para empezar una limpieza y una purificación en estos árboles que el Señor está llamando a ser nutridos de esta rica savia que es el Mesías. Analizaremos el consejo de malos, como lo menciona el Salmo 1. ¿Quiénes son estos que andan en consejo de malos? Son personas que tienen un conocimiento de que existe un Dios, pero no le reconocen como Dios, pues sus actos son expuestos por el poder de la palabra de Dios y quedan manifiestos ante la luz. ¿Qué actos son los que se están manifestando en estas personas? Actos de iniquidad, de rebeldía, de soberbia, de necedad, de envidia, de altivez, de orgullo, ira. Estas personas no desean exponerse a la luz de la palabra porque lo que está dentro de ellos va a quedar expuesto. Entonces estas personas
nos pueden estar rodeando, pueden estar dentro de nuestra casa, en nuestro entorno, y solamente cuando se exponga la palabra de Dios va a quedar de manifiesto realmente lo que está dentro de estas personas. Es importante que aprendamos a identificar lo que sale de la persona. Yeshua dijo que lo que contamina no es lo que entra por nuestra boca, sino lo que sale de ella. Y es algo que tenemos que tener en cuenta constantemente. Ahora, el camino de pecadores. ¿Cuál es ese camino de pecadores que menciona el Salmo? Son personas que constantemente están infringiendo los mandamientos de Dios, la Torá, la instrucción divina. Conozcan o no conozcan la palabra, son personas no nacidas de nuevo, son todavía criaturas del Señor, creación. Por lo tanto, este tipo de personas no se detienen para hacer actos impíos, para transgredir, para maldecir, para injuriar, para poner por obra lo que está dentro de sí. Pasemos ahora a la silla de escarnecedores. Y aquí el Señor hace mucho hincapié en esto, porque podemos estarnos vinculando con personas así, o nosotros mismos tener esas características y ni siquiera las hemos percibido. Son aquellas personas que disfrutan de hacer el mal a otros, que se gozan del dolor, están constantemente en busca de la sabiduría, pero no la encuentran. Y esto porque el temor de Dios no está en ellos. Esto lo plasma claramente Proverbios 14, verso 6. Pero también el burlador está ligado con la amargura. La amargura se manifiesta en un acto de provocación. El escarnecedor es una persona que agita a las masas, que agita en su entorno, busca siempre crear problemas y división, pues disfruta de ello. Esto lo manifiesta el Señor en su palabra en Job 17, verso 2. Este tipo de personas dicen para sí: en verdad mis pensamientos impulsan mi réplica a causa de la agitación que hay en mí. Esto lo vemos en Proverbios 20, verso 2. Es importante identificarnos con estas características y en el entorno en el que nos movemos, porque pueden rodearnos personas con cada uno de estos rasgos que se han mencionado. Y es importante para que nosotros no nos movamos en base a lo que estas personas empiezan a mover a su alrededor o empiezan a tramar con un fin o con un propósito: dividir y lastimar. Son personas que van muriendo lentamente con el alma amarga. Proverbios 21, 24 y 25 habla de ello y nos deja claro dónde se localiza o se manifiesta en el carácter, en el temperamento, pero también en nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo, el Señor también lo puso para manifestar rasgos de comportamiento, de carácter o de temperamento, donde se manifiesta la raíz del problema. Y lo hace tan palpable para que nosotros nos demos cuenta en qué estamos fallando, en qué estamos mal. Habla de ijares de grosura y médula bien nutrida. ¿Qué es un ijar? Es la parte lateral del vientre, limitado su parte posterior por la región lumbar, anteriormente por las costillas falsas y posteriormente por los huesos de la cadera. Entonces, cuando una persona tiene alguna molestia en estas partes que se han mencionado, es porque el Señor le está hablando que hay una raíz de amargura que se está manifestando en su cuerpo, para que tome nota de ello y vaya a la palabra, para que el Señor empiece una limpieza y una purificación interna, para que el padecimiento que ha salido al exterior ya no esté presente.
Cuando estas molestias están en estas partes, el movimiento entrecortado de los ijares es síntoma de asma. La tirantez de los ijares es síntoma de enfermedades inflamatorias de las vísceras, de pecho y su contracción espasmódica del tuétano. Entonces, se manifiesta también en enfermedades del tétano. Entonces, ahorita vemos en nuestro entorno que hay personas que sufren de asma, de bronquitis, de problemas respiratorios, y el Señor está haciendo una alerta para que estas personas se den cuenta dónde es que están fallando, a dónde es que el Señor los quiere llevar, a su palabra, para que puedan entender por qué se está manifestando en su cuerpo ese padecimiento. Y está hablando el Señor de amargura. Es muy importante que tomemos en cuenta este llamado de alerta que hace el Señor, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere que vayamos a la luz de su palabra, nos examinemos en ella, que la palabra misma nos revele lo que está padeciendo nuestro cuerpo, pero lo que está padeciendo en nuestro interior. Es ahí a donde el Señor quiere llegar, a la raíz del problema, porque Él está cuidando que el cuerpo del Mesías esté sano, para que entonces sí haya una verdadera edificación de miembro con miembro. Cuando el Señor trata el tema de la amargura, dice que es preferible cortar ese miembro que se ha contaminado de amargura, porque inmediatamente va a contaminar a los demás miembros. Y entonces, en vez de estar el cuerpo sano, ¿sí?, va a estar en enfermedad y por lo tanto va a estar muriendo lentamente, como lo marca el Proverbio 21. Sí, lentamente en agonía con amargura. Pero también el Señor nos habla en la parte del temperamento o del carácter de la persona en los ijares. Nos habla de confianza y nos habla de esperanza. ¿Dónde es que nosotros estamos depositando nuestra confianza y nuestra esperanza? ¿La estamos depositando en nosotros mismos al creernos autosuficientes, al creernos como Dios? ¿O realmente estamos confiando en el Señor? Yahweh estipuló los sacrificios de animales para enseñar al pueblo a quemar la grosura que está en el interior del ser humano, esta que contamina, corrompe y mata. Está vinculada al temperamento, a la manifestación de emociones desenfrenadas, como la ira, la soberbia, el orgullo, la altivez, la arrogancia, el enojo, la necedad, el odio, envidia y amargura. Entonces, vemos que con esta palabra de ijares, el Señor nos habla profundamente para llegar a la parte central del problema que podemos estar viviendo hoy nosotros y que no le encontramos respuesta. El Señor no solamente lo deja palpable en una forma de temperamento, de carácter, sino también lo hace visible en nuestro cuerpo con estos padecimientos que se han estado mencionando: asma, bronquitis, enfermedades respiratorias, aflicción de la parte lumbar, la cadera, la columna. Entonces, el Señor nos está llevando a que realmente le busquemos y preguntemos el por qué estamos hoy pasando por este tipo de enfermedades y qué es el propósito de ellas, cuál es, qué es lo que quiere el Señor manifestarme para que yo pueda entender que tengo que quitar, que tengo que reflexionar y a dónde tengo que ir. Cuando éstas logran arraigarse en la persona, se empiezan a manifestar en padecimientos crónicos que llevan a la aniquilación. El Señor no quiere que nosotros estemos desterrados de su presencia. Las enfermedades que hoy podemos estar pasando, ¿sí?, son un reflejo
de esa condición que el Señor nos está llamando hoy a comprender. Deuteronomio 28 tiene una larga lista de enfermedades que manifiestan la rebeldía a la palabra del Señor. La palabra del Señor tenemos que llevarla como Él la estipuló, aplicarla en nuestras vidas como nos la está enseñando el Mesías, que es la palabra viva, y no tomar de ella solo lo que nos acomoda, sino toda la palabra. Es útil para todo, para redarguir, para corregir, para instruir, para disciplinar. La palabra de Dios nos sirve para todo y no podemos darnos el lujo de desperdiciar o despreciar lo que en ella está escrito solamente porque no me gusta o porque me confronta. Job 31, del 24 al 25, dice lo siguiente: si puse en el oro mi confianza y al metal precioso dije, tú eres mi esperanza, si me complací de mis grandes riquezas y de mi mano hubiere agarrado yo mucho. El Señor me está hablando que no es en las posesiones, en lo que yo hoy tenga, en qué depositar mi confianza. Mi confianza debe estar 100% en el Señor. Así yo tenga abundancia o tenga escasez. De Él es el que proviene todo. Él da y Él quita. Y es suficiente lo que hoy traiga Él a mi vida. Aunque yo no esté conforme. Hebreos 4:12 nos dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra, tuétanos, es algo muy importante porque son los soportes que están en la médula ósea. La médula ósea recorre todo nuestro cuerpo y esta parte son esos soportes. Entonces, cuando el Señor nos habla, esta escritura de Hebreos 4, donde dice que va a penetrar su palabra hasta esa profundidad de llegar hasta los tuétanos, nos quiere mostrar con ello que nos quiere derrumbar completamente, que nos quiere desquebrajar completamente, para entonces Él tener la autoridad y el poder de levantarnos por su palabra. Eso solamente puede suceder si yo estoy en humildad, si le busco constantemente, si estoy tratando de alinearme a sus pensamientos, si quiero que Él conduzca mi vida y me lleve a dar el paso siguiente que tengo que dar. El tuétano es la sustancia grasa de color blanquecino que se encuentra en el interior de los huesos. Está en vértebras, costillas, esternón, cráneo, cintura y pelvis. Yahweh siempre ha manifestado lo que está en lo oculto y lo hace por nuestro propio bien, y para ello estipula tiempos muy precisos a los cuales nosotros debemos observar, debemos ir a su palabra para reconocer esos tiempos. Oh Yahweh, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. De lejos percibes mis pensamientos, escudriñas mi senda y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, porque aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Yahweh, tú la sabes toda. Esto está en el Salmo 139, verso 1 al 4. A nosotros se nos olvida muy a menudo
que Él lo conoce todo. No hay nada que le quede oculto. Los pensamientos que yo tengo, aún estando solo, maquinando quizás, planeando qué hacer, aún antes de que yo los lleve a cabo, Él ya los conoce y sabe con qué intención lo estoy pensando, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero conseguir. Cuando estamos orando, es algo muy común que preguntamos o oramos por un nombre específico de una persona, pero aún antes de que lo tomemos en nuestra boca, ya está en nuestro pensamiento y Él lo sabe, porque Él lo sabe todo. Necesitamos realmente ver quién es nuestro Dios, conocerlo realmente, para que entonces entendamos lo que Él nos está plasmando en su palabra y podamos realmente decir, yo estoy conociendo a mi Padre. No me es desconocido porque sé cómo piensa, cómo obra, en qué circunstancias lo hace, por qué tiene que llegar al extremo de la humillación, por ejemplo, por qué tiene que llegar al extremo del azote, por qué tiene que llegar al punto de traer una enfermedad a alguien o permitir que ésta llegue. Yo tengo que ir conociendo a mi Padre, si soy realmente su hijo. Me interesará estar con Él, buscarle, como lo hacía Yeshua. Salmo 139, del verso 7 al 10, dice lo siguiente: ¿A dónde me alejaré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allá estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara al extremo de los mares, aún ahí me alcanzará tu mano y me asirá tu diestra. Como podemos ver, no hay lugar en esta tierra donde podamos quedar ocultos de su presencia. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que pensamos y de lo que ejecutamos, pero también de lo que hablamos, porque todo eso traerá consecuencias para nuestro beneficio o para nuestro perjuicio. Pero para ello necesitamos conocer realmente cómo es que el Padre hace las cosas, porque entonces eso refrenará mi lengua, eso refrenará mis actos, mis pensamientos, si yo cada día voy conociendo cómo Él hace las cosas. El temor de Dios me frenará como una rienda que se le pone a un caballo desbocado. Si meditamos constantemente en la Torá del Señor, como lo ordena, esta nos detendrá y no actuaremos movidos por la agitación de las situaciones que generan en nosotros ira, rabia, coraje, odio o amargura. Y esto nos frenará para no caer en tentación. Éxodo 23, verso 1 y 2, dice algo muy importante que tenemos que considerar. No levantarás falso rumor, ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la mayoría para hacer el mal, ni testificarás sobre contienda alguna, inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia. Esto nos habla el Señor, que nosotros tenemos que tener nuestros oídos resguardados de rumores, de chismes, de murmuraciones, porque estos oídos solamente están para oír la voz del Señor, no para caer en provocación de otros o en maquinaciones de otros. Dios nos está llamando a cuidar esto que nos ha dado, porque aquí podemos escuchar vida o podemos escuchar muerte. Y lo que escuchemos, eso nos llevará a una ejecución. Si escuchamos vida, esto se va a manifestar en vida para mí y para los otros. Pero si escucho muerte, eso también producirá lo mismo, tanto para mí
como para los otros. Dice, ¿o no sabéis que el que se une a la ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Primera de Corintios 6, versos 16 y 17. ¿A qué estoy ligado yo ahora? ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué es lo que me nutre? ¿Y qué es lo que estoy yo caminando? ¿Camino, transito el camino de vida? ¿El camino estrecho? ¿O el camino espacioso? ¿Qué semilla está dentro de mí? ¿Qué semilla está siendo germinada? Para entonces ver el fruto que se va a manifestar en las obras, en mi caminar. El Señor nos da una indicación, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar fruto malo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos le reconoceréis. Mateo 7, del 15 al 20. ¿Qué actitudes tengo hoy en mi caminar que manifiestan el camino que yo estoy recorriendo y los frutos que están saliendo? ¿Me gozo del mal ajeno? ¿Me gozo de las situaciones adversas del que está a mi lado? ¿O me puede y me aflijo ver el dolor en el que me rodea? Y me mueve el Señor a misericordia para actuar en consecuencia de ello. Isaías 40, versos 6 al 8 dice lo siguiente: una voz dice, ¿qué proclamaré? ¿Que toda carne es como hierba y toda su gloria como flor campestre? Séquese la hierba, marchítese la flor, cuando el aliento de Yahweh sopla sobre ellos. En verdad el pueblo es hierba, séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios que estemos masticando día a día va a traer sanidad en nuestro interior, pero también va a traer sanidad en nuestro exterior. Esa nos va a hacer preservar. Si yo hoy estoy secándome, me estoy debilitando, estoy muriendo lentamente o tengo diferentes padecimientos hoy, entonces eso es una muestra clara de que la palabra de Dios no está en mí. Y yo tengo que ir a ella, porque si no voy a morir, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Yo no quiero estar desterrada de la presencia del Señor, quiero estar cerca de Él. Por eso el Señor hoy nos está llamando, nos está exhortando a dejar de llevar la vida que llevamos, vacía, triste, amargada. Si no estoy conforme con lo que tengo ahora, es necesario que así siga por un tiempo más, porque el Señor así lo ha planteado. Si no estoy conforme con lo que yo tengo y quiero más, añoro más, debo de pedirle al Señor que me dé ese contentamiento para que yo pueda expresar como Pablo: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez.
Para todo he sido preparado. ¿Por qué voy a querer aferrarme a algo que el Señor me está quitando? Si esa es mi situación hoy, el Señor desquebraja los ídolos, los desmorona. Y aquello a lo que yo me aferro, a lo que yo me adhiero y a lo que yo estoy luchando por detener para que no me sea quitado, aún incluso con mi propia vida, eso es un ídolo. Y el Señor lo va a quitar de mí, aunque yo no quiera. Solo es cuestión de tiempo. Y mis tiempos no son los de Él. La parábola de los dos deudores que vemos en Mateo 18, verso 21 al 35. Es muy importante, como toda la Escritura. ¿Por qué? Porque el Señor nos mueve ahí en esa palabra y nos muestra sobre el perdón. Pero también habla del resentimiento, del odio y de la amargura. Eso impide que nosotros podamos ser perdonados y podamos perdonar. Dice el Señor que si Él me ha perdonado una deuda que yo no podía pagar, y yo tengo deudores que también están en ese mismo proceso conmigo, yo debo aprender a perdonarles la deuda a ellos también, como yo he recibido lo mismo de mi Padre. Esta palabra para mí es muy importante, porque el Señor me hizo vivirla en varias ocasiones. Mis ojos vieron esta palabra viva en personas, donde el Señor les habló en una situación de quebranto, de aflicción, de dolor, de enfermedad. Enfermedades como el cáncer, enfermedades degenerativas en un proceso terminal, donde ya no hay respuesta de sanidad para ellos. Sin embargo, el Señor se manifestaba en poder y gloria en personas a las cuales Él llamaba con estos padecimientos. Y pude ver cómo el Señor los sanaba y estipuló tiempos para ello. Pero también pude ver en dos casos cómo estas personas que habían recibido esta sanidad que tanto habían buscado, la tuvieron como nada, porque volvieron a su misma condición de vida, a pensar de la misma manera que los había llevado a esa condición, a hablar de la misma manera y a vivir de la misma manera. Donde el Señor cumple la Escritura también que dijo Yeshua, que cuando el hombre es liberado de estos espíritus inmundos que están en una vasija y que lo atormentan y que le oprimen y que se manifiesta después en enfermedades, y el Señor les sana, si ellos se descuidan, estos van por otros 7 y regresan a la casa que ya está limpia. Y ese postrer estado va a ser peor que el primero. Es ahí donde retorna ese padecimiento con todo su poder. Y el Señor lo permite, porque nosotros no pudimos o no quisimos obedecerle. Porque cuando una persona todavía no está sano por dentro, no puede dar sanidad a otro.
Una persona que todavía tiene heridas no puede levantar al caído, porque solamente va a dar lo que trae: aflicción, dolor, tristeza, angustia, amargura. Por eso Pedro dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que tenía él? El poder de Dios manifestado en su interior para poder llevar vida a otros. Eso es lo que el Señor nos está llamando a nosotros a hacer. Pero primero tenemos que dar el paso nosotros de realmente ser sanos por el poder de Dios, para poder llevar esa misma sanidad a otros. Hoy el Señor nos está llamando a que limpiemos nuestras vestiduras, que las lavemos, que estemos preparándonos día a día, minuto a minuto. Es el momento en el que el Señor nos hace ese llamado para retornar realmente a su palabra. No desperdiciemos el tiempo que nos ha dado. Valoremos lo que Él trae a nuestra vida hoy, aun si esto sea doloroso o adverso. Démosle gracias al Señor, porque eso también es importante para nuestro crecimiento. Quizá pueda venir una situación de enfermedad, pero trae un propósito. Y mi deber es preguntarle al Señor: ¿qué es lo que necesito yo entender con esto? ¿Qué es lo que no he entendido, Señor? Háblame. Porque para mí tiene que ser más importante pensar que puedo quedar desterrada de su presencia y no darle la importancia a su palabra en mi vida, que poner todo mi empeño en querer salir del problema, en querer salir de la aflicción, porque ahí puedo seguir dando vueltas como en un desierto por años, como el pueblo. Necesito valorar lo que Dios ha traído a mi vida. Y si ha traído importantes señales y si se ha manifestado en mi vida, aunque sea una sola vez, esa tiene que ser suficiente para mí, para poner mi confianza en Él y esperar en sus tiempos. Porque si no, entonces voy a estar como Coré, que aún viendo las señales y las maravillas que él vio, ni siquiera eso lo detuvo para levantarse en contra de Moisés. Y Moisés representa la autoridad máxima, es la Torá, es la palabra del Señor. Y hoy yo puedo estarme levantando en contra de la misma palabra de Dios, solamente porque no me parece lo que vivo, porque no me parece lo que está en mi entorno, porque yo quiero hacer las cosas de tal o cual manera. Necesito volver a la palabra en humildad, buscándole. Un corazón contrito y humillado Él no despreciará. El Señor nos llama en Isaías 1, del verso 16 al 18, lo siguiente: lavaos, purificaos y quitar de mi vista la maldad de vuestras obras. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer lo bueno, buscad la justicia, enderezad al opresor, defended el derecho del huérfano, abogad por la causa de la viuda, y venid después y estaremos a cuenta, dice Yahweh. Y aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Generalmente, de esta escritura, lo que escuchamos recurrentemente es la parte final, que aunque nuestros pecados sean como la grana,
serán emblanquecidos como la nieve. Pero el Señor nos dice, vayamos más atrás. Dice el Señor que nos lavemos, que estemos purificándonos constantemente y que nuestras obras dejen de ser malas. Que aprendamos a hacer lo bueno. ¿Y cómo es que vamos a aprender a hacer lo bueno si no vamos a la Escritura? Así nunca voy a aprender a qué le llama el bueno y voy a tener mi estándar bajo mis pensamientos, lo que a mí me parezca bueno. Pero eso que a mí me parece bueno para el Señor es malo, porque dice que tus pensamientos no son los míos. Entonces yo debo de alinear mis pensamientos a los de Él. Y aquí están sus pensamientos. Necesito ir a la palabra del Señor para que mi aflicción, mi tormento en el interior y en el exterior terminen. Esas enfermedades que se estuvieron mencionando desde el principio. Vemos personas que nos rodean, quizás en nuestra mente recordemos algunas de ellas y pensemos, ay, mi papá quizá tiene esa enfermedad, mi mamá está pasando por algo similar, algún pariente, algún familiar, algún amigo, algún compañero. Es importante que no echemos en saco roto lo que el Señor nos ha hablado hoy. Todo tiene una raíz y el Señor va directo a esa raíz, a terminar con el problema y no a actuar de una manera como lo hacen los médicos cuando ya no hay solución. Te dan algo paliativo, algo temporal, algo que calme tu dolor, tu malestar, que solamente lo cubre o lo disfraza. En Ageo, el Señor nos habla de que cuando nosotros tenemos esa actitud soberbia y necia y que queremos seguir confiando en nuestras fuerzas, dice el Señor que tú te vas a desgastar en estar trabajando, guardando, atesorando para llevar la provisión a tu casa. Pero Él ya tiene ahí listo, preparado, con qué sacar lo que tú metes. Yo quiero no tener la manera de contarlos, para que sean muchas las obras de Dios en mi vida. Y que no nada más se queden en el ayer, que sigan siendo diarias las obras del Señor. Que realmente esté haciendo cambios en mí constantemente, moviendo mi mente, mi forma de pensar, día a día, que se manifieste en mi interior, pero también en mi exterior. Mi cuerpo habla mucho de ello. Con las aflicciones que yo hoy tengo en mi carne, el Señor me está hablando algo interno, a lo cual yo tengo que preguntarle. Ese es el Dios que nosotros debemos de hablar, no un Dios muerto, porque mi Dios está vivo y me mantiene viva a mí por el poder de su palabra, porque su palabra está morando en mí y yo quiero realmente ser esa antorcha, esa lumbrera que el Señor quiere que sea. Shabbat Shalom y los esperamos el próximo Shabbat. Bendiciones.